Bienvenidos, verdaderos creyentes, Marvel Zombies, Gotamitas, Kryptonianos, Viltrumitas, pero como siempre, sobre todo, gente maja en general, a una nueva entrega de Marvelous & Company, el spin-off crossover con personaje invitado del que sigue siendo el podcast más excelsior dedicado al noveno arte en general. El único programa que se sintoniza a través del espacio, del tiempo e incluso del multiverso en lugares tan recónditos como la Zona Negativa Fantasma, la Fortaleza de la Soledad, Cimmeria, Krakoa, Spiral City o la Bat Cueva. Hoy tenemos un programa internacional. Volvemos a contactar con Argentina, ya van varias. En este caso contamos con el reportero comiquero más dicharachero de la provincia de Buenos Aires, conductor de Uroboros Radio, entre otras cosas, que después nos comentará el señor Mariano Cholakian. ¿A alguien le sonará eso? Bienvenido. Muchas gracias, ¿cómo estás, Edu? ¿A alguien le sonará eso? ¿A alguien le sonará eso? Gran jingle, gran intro para el programa Uroboros Radio de la autoría del señor Parra y con ukelele, ¿no? Sí. Luego lo comentaremos cuando lleguemos a ello. Y hoy también desde la técnica, principalmente visual, en este nuevo formato de Marvelous & Co, tenemos al señor Néstor, que cual si fuera un androide alucinante, se encargará de todo lo necesario para que esto llegue a tus ojos y oídos. Bienvenido, señor Néstor. Muchas gracias. Encantado. Que ya le conocéis, además. Sí. Y yo, y como si no, casi siempre... Sí, dime. No, y si no me conocéis, os dejamos el enlace a la entrevista. Perfecto. Y yo, como casi siempre, soy el incorregible señor Parra. Néstor, porque me da cosa llamarte señor Sánchez, ¿no? Eso bueno, desde que comenzó Rick and Morty, Sánchez tiene otro significado. Sí, y también la presidencia estatal. También, sí, bueno, pero Rick and Morty bueno más. Que dé comienzo la rutina de despegue. Señor Cholakian, señor Mariano Cholakian, bienvenido a Marvelous & Co. Un debe que teníamos, ¿no? Desde hace bastante tiempo. Sí. Tenía unas ganas locas de estar. Cada vez que escuchaba uno decía, ¿qué voy a contestar? Y ahora... ¿Cuándo se no, se borraron todas las respuestas, ¿no? ¿Viste cómo son esas cosas? Sí, suele pasar. Bueno, pues tienes un nombre curioso, un apellido curioso, que no todo el mundo sabe pronunciar correctamente a la primera. De hecho, creo que todos cometemos el error con Cholakian, pero en realidad es Cholakian. ¿Puedes comentar de dónde viene y eso? Es de origen armenio. Tengo familia mitad armenia, mitad gallega. Así que también soy ciudadano europeo. Tanto que el apellido, en el momento que fui a hacer los trámites de ciudadanía, me llamaron por el altoparlante como Cholakiain. Me reubicaron. Qué bueno. Pero no tengo mucha más relación con mis orígenes armenios que el apellido y compartir alguna comida medio oriental en los cumpleaños y encuentros familiares, nada más. Tengo curiosidad, ¿los apellidos armenios siempre son agudas? ¿Los apellidos? O sea, siempre acaba... Sí. En Yan y así, Yan. O sea, siempre he dicho mal Serge Tankian y todos los... Serge Tankian. No es Tankian. Es Tankian, Serge Tankian. O sea, ahora ya sabemos decir correctamente todos los apellidos de los miembros del System of a Down. Y por ejemplo, Kim Kardashian es Kardashian en realidad. Incluso... Es el Marvel cultural, que tanto echábamos de menos. Yo siempre pienso que puede llegar a ser Kardashian, no con SH. Seguramente sea Kardashian, pero bien, lo han americanizado. Muy bien, pues bueno, ya sabemos que estos programas de Marvelous & Co, pues al final es un poquito un empatizar con otro aficionado al mundo de los cómics y para conocerle mejor, pues un poquito saber, ya sabemos su nombre. Y ahora, pues ¿en qué edad nos movemos, señor Cholakian? En los recientes 36 cumplidos. Muy recientes, ¿no? Muy recientes, sí, hace unos días cumplí 36, así que ya más cerca de los 40 que de los 30.
Sí, eso. Estamos en la zona negativa, por decirlo Ahí. de algún modo. Sí. Bueno, más cerca de los 30 que de los 50 también también se puede pensar así, ¿eh? Sí, Hay que ser también. una persona muy positiva, ya lo sabes. Pero más cerca de la vacunación también, gracias a eso, por lo tanto... Sí. Ahora mismo nos viene bien. Ahora mismo casi me viene bárbaro. se siente uno joven cuando todavía no le ha tocado la vacuna. No podía ser yo así un poquito más mayor. Ah, Muy bien, la procedencia pues ya hemos comentado un poquito, ¿no? Que eres residente de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, sí. ciudad de Buenos Aires, capital. Capital, sí. Edificio, subte, colectivo, quilombo, tránsito, bocina, todo eso que viene Cafetín. con las grandes urbes. Cafetín, sí, lleno de cafetín, todo eso. Obelisco. Muy bien, y ya hemos adelantado que eres el conductor del programa Ouroboros Radio, entre otras cosas. Entre Vamos otros. primero, si quieres, con las otras cosas y acabamos al final con Ouroboros Radio. ¿Qué te parece? ¿O lo tienes Dale. ya preparado de alguna otra manera? No, como vos digas. Porque también te podemos escuchar en Tomos y Grapas, por ejemplo, o te hemos podido escuchar a lo largo de esta... Sí, estuve una temporada en Tomos y Grapas. El tema del uso horario es un problema para estar en programas de la península, porque la verdad es que se graba en la noche, en lo que sería la noche española, la noche de Madrid, pero acá es pleno horario laboral y se complica realmente. Fue un gustazo estar, pero Sí. no, se hace incompatible con el trabajo cotidiano. No, es un programa que además de Marvelous nos ha unido a ti y a mí, que hemos solido comentar las temporadas y los cambios que ha habido. Hemos sido muy seguidores ambos del programa, así que pues, uso en hecho de realidad, al igual que este programa que ahora mismo estamos grabando. No te lo niego, por más que vos lo digas el chiste, para mí es así. La verdad es que tal cual. Además con uno de tus ídolos. Ay, es que Sí, por supuesto, una de mis inspiraciones para hacer podcasting, así que no tenga duda. el siempre humilde señor Parra. Pero en Muy este bien. caso es cierto. Y más cositas, ¿no? Aparte de Tomos y Grapas, antes de llegar a Ouroboros, porque también estuviste escribiendo. Estuve, escribiendo en Ouroboros, En el el propio sitio, Ouroboros. ouroboros.org, Sí, porque escribiendo reseñas, podemos ir sí. explicando que Ouroboros en realidad es un sitio web en el que se habla de noveno arte y que ahora pues cuenta con Ouroboros Radio. Sí, encontré el lugar, un lugar donde me siento yo más cómodo por mi personalidad que escribiendo. Soy un poquito más extrovertido, entonces adopté ese rol y la verdad es que me parecía lindo hacer un podcast de un sitio en donde somos muchísimas personas trabajando. Entonces había que cubrir un espacio más multimedia y me tocó a mí el rol justamente por esa forma de ser, ¿no? Bueno, vos sabés de eso también, Sí. de ser más extrovertido. Sí. De hecho, te vas acompañando en Ouroboros Radio, que ya vamos a hablar, que es ese podcast, un poquito de ese sitio web. Te vas acompañando del resto de columnistas, un poquito, ¿no? De la web y de más gente como editores. También estás haciendo ya entrevistas, preséntanos un poquito. Es un programa en el que repasamos las novedades editoriales de Argentina en la semana y después las noticias del cómic argentino en general, rumores, cosas que van a salir, etcétera, para después entrar en un bloque principal que tiene que ver con una columna, que puede ser de DC, de Marvel, de manga, hay de todo, y ahí es donde entra una cantidad de columnistas bastante nutrida que surge del ambiente de las redes sociales y del intercambio comiquero en Argentina, no solamente gente que escribe en el sitio, sino gente que sabe de algún tema y es invitada a hablar del mismo. Pasamos desde revistas periódicas de manga a los patos de Carl Baker, a una discusión sobre DC Comics, sobre DC Comics pre-crisis, sobre los grupos olvidados de DC, series de Marvel, o sea, es muy heterogéneo el contenido. Sí, desde luego. Y por eso necesitamos un montón de gente que lo vaya llenando, porque eso lo que te genera es diversidad de voces y gente que sepa de distintas cosas y que no hablen todos de la misma forma o que todos no lo vean desde el mismo lugar, porque a veces yo siento que en lo que es difusión de cómics se repiten un poco algunas personalidades y Sí. no personas, sino formas de ser o formaciones del Algunos roles lector. un poco, ¿no? Formaciones de lector. Entonces,
Si vos hiciste el mismo recorrido que otra persona, ahí es como que no es tan compatible compartir el mismo programa. Pero si viene una persona que tiene 20 años más que yo y para esa persona su Superman formativo es el de la era Weisinger y no el que fue para mí. Ahí me estás dejando roto, ¿eh? un hombre aquí con mucho conocimiento del medio del que habla, ¿eh? Bueno, voy a aclarar. La era Weisinger es la anterior a la Bronze Age, o sea, es hasta el 70. Mort Weisinger fue el editor de Superman. Entonces, si la persona se crió con ese Superman, que claramente yo no lo hice, va a tener otro punto de vista. O una persona que entró al cómic desde el manga, cosa que yo tampoco hice. Entonces va a también tener otro punto de vista. Sí, como por ejemplo el que te acompañó hace un par de programas que comentaba la DC pre-crisis, que es algo que pues a gente de tu edad, de la mía, se nos escapa muchísimo, y cómo tenía otros valores, otras valoraciones incluso completamente distintas a las que podemos tener. Tal cual, era otra forma de hacer historieta y que a veces queda medio olvidada por DC Comics incluso. O sea, no se recopila, no se revisa, no se digitaliza prácticamente. Entonces, hay que rescatar de todo. Y es muy amplio el mundo de la historieta. Por ahí tenemos un debe en lo que es europeo. Cosa acá llega poco dentro de todo. Entonces, falta por ahí columnistas de cómic europeo. Son muy pocos los que lo pueden hacer. Por suerte se está editando mucho en Argentina. Se empezó a editar, está como de moda editar cómic europeo. Así que desde ahí lo podemos cubrir. Pero después el acceso al material es complejo realmente. Muy bien, pues no sé, también, ya que estamos hablando de Ouroboros Radio, recordad que tiene una sintonía maravillosa, probablemente la mejor de la podcastfera. Si la escucháis, sabréis por qué estamos diciendo todo esto. Sí, así que, sin duda, ya recordamos ya lo podrán. Buscad Ouroboros Radio en vuestro punto de podcast habitual y mínimo escuchar la sintonía al principio. Eso ya que os lleváis. Y además un consejo que me dio Mariano hace poco, porque yo escuchaba los programas, pero al final es muy muy prolífico, saca todas las semanas. Ahora mismo justo va a tener un periodo de descanso. Y la parte del principio de una parte de noticias, que claro, son sobre todo sobre cosas que se están editando ahora en Argentina, que si eres de fuera de Argentina, pues como dicen ellos, te puede hacer un poco de ruido, te puede no molestar, pero igual dices, pues bueno, pues está bien que estén sacando esto allí, pero como a mí no me atañe, como que no. Pero Mariano es un tipo que curra y se lo curra y tiene ahí una timeline buena. Si entras en la descripción del episodio, que te dice cuando está hablando de las noticias, luego si tiene otra parte de debate y luego ya cuando trata el tema principal, si lo que te interesa es el tema principal del capítulo, y a mí me ha dado la vida y me ha cambiado el propio programa de Ouroboros. Ahora que digo, oye, pues sí, pues es verdad, me salto directamente al tema principal, que además me lo tiene bien ahí indicado, cosa que yo no hago y debería. Y ahora me es otro programa. Ahora al principio me hacía ruido empezarlo y casi igual me da pereza seguir tal. Luego ya cuando llegaba a la parte del tema principal me interesaba, y ahora pues digo, pues salto directamente a lo que me interesa y ya está, y no pasa nada. Y mucho mejor. Así que a la gente igual que sea de fuera de Argentina, que igual pues la parte de noticias le pueda interesar menos, pues entras ahí en la descripción del propio capítulo y dices, ¿cuándo empieza aquí el tema principal? Aquí. Y de verdad, desde aquí lo recomiendo con mucha posibilidad. Muchas gracias. La intención es que pueda escucharse en el tiempo para atrás y obviamente gente de otros lados. Entonces, con ese trabajo del timeline, lo que haces es el bloque principal que lleva el título del programa está bien indicado. De esa forma vos podés escuchar la columna esa a lo largo del tiempo, porque es lo que tiene un programa semanal que trata actualidad. Tiene una fecha de vencimiento muy corta. Sí. No es el evergreen este que siempre digo que es Marvelous Podcast, aunque al final no es 100% evergreen Marvelous Podcast, porque Panini es muy prolífica también, reeditando material, y tengo amigos que igual han descubierto el podcast hace poco y dicen, oye, que hay más ediciones de este cómic del que habéis hablado. Y digo, bueno, no se puede tener todo, pero bueno, que la mayor parte del programa sea un contenido, lo que se conoce como evergreen, que lo puedes escuchar en cualquier momento y no caduque, pues eso es algo muy grande.
Claro, tal cual, esa es la intención de Neurobros Radio. Igual ahora entramos en un parate para el que se quiera poner al día pueda, porque realmente es prolífico. Fueron 31 programas de corrido, sin parar ni una semana, es un montón. Me recuerda a la primera temporada de Marvel. Sí, claro, era muy prolífico. Por ahí andamos, o sea, todas las semanas y también, pues, no sé si se llama por 30 la primera temporada o así. Muy bien, no sé si nos quieres comentar alguna cosa más así de esta parte de off topic, como quien dice, y curiosidades. Bueno, no te he preguntado a qué te dedicas, por ejemplo. Soy abogado. Abogado de todo tipo, o sea, trato cualquier tipo de caso, así que cualquiera que esté en Argentina me puede contactar. ¿Y te pagan con pescado como a Matt Murdock y así o? Sí. Sí, podría ser, no vendría mal. Depende de qué tipo de pescado, algunos están muy caros. Sí. Hay algunos que vendrían muy bien. Claro. Pues, ¿quieres pasar a las preguntas ya del mundo? Vamos a las preguntas comiqueras, sí. Muy bien. Además, estas preguntas que tú cuando escuchabas el programa decías, ¿qué diría yo? ¿No? Ahí está la cosa. Bueno, la primera siempre empiezo con la de si recuerdas el primer cómic que leíste. Estabas ahí ya aprendiendo a leer y te acercaron ahí una revista. Sí, esta es la que más pensé siempre cómo contestarla, porque aprendí a leer bastante chico, pero los primeros que me leían, que un poco me leían y un poco leía yo, Mafalda y Asterix, de la biblioteca que estaba en la casa de mi abuela, que pertenecía a mi tío menor, Fabio, que tiene 17 años menos que mi papá. Era bastante más joven, era el tío copado que uno admiraba cuando era chico, como algunos tendrán un primo, bueno, yo tenía este tío. Sí, en mi caso es el primo. Claro, y tenía Mafalda y Asterix en la biblioteca, así que eso fue mi primera aproximación a conocer lo que es historieta. Es decir, no es Mortadelo y Filemón, por primera vez. Por fin, muy bien. Pasó. Me alegro mucho de que no sea Mortadelo y Filemón por una vez. Yo Mortadelo y Filemón lo conozco. ¿Y Mafalda? Lo conozco en el 95 a Mortadelo y Filemón cuando voy a España a visitar a mi familia. Ya leía historieta hace mucho cuando conocí a Mortadelo y Filemón. ¿Y ahora has leído ya más Mortadelos y Filemones? No, solamente lo que leí en ese viaje y nada más, no me interesó. Ya estaba. Claro, ya estabas en otra edad. Estamos hablando del 95, Todd McFarlane, claro. Los X-Men de Shirley, Jiménez. Estaba en otra cosa. Sí, y entre Mafalda y Asterix. Y después. ¿Podrías elegir? Sí, Asterix. Sí, a Mafalda le fui perdiendo un poco el gusto con el tiempo. Lo lamento porque es un orgullo nacional, hombre, pero realmente. Hay un poquito el Snoopy nacional, en cuanto a. Lo que ha durado y la popularidad, por lo menos en el país. Es un poco más político, es muy interesante, la verdad que es tremenda. Es más entretenimiento y Mafalda sí que tiene más mensajes, eso es verdad. Es una tremenda historieta, lo que pasa es que en algún punto está tan incorporada al humor personal y a la cultura nacional que revisarlo ya no te genera tanta gracia porque sentís que ya lo viste el chiste. Como que ya son chistes tan incorporados que es casi como repetir un chiste de los Simpsons, o sea, claro, no pierde un poco el sentido revisitarlo, sí. Son reflexiones que ya te vienen de fábrica, ya sentís que te están repitiendo algo que vos ya pensabas. Bueno, pues un poquito ya hemos cubierto todo el bloque del primer cómic que leíste, y si aún lo conservas, ya sabemos de dónde lo leíste y todo ese tipo de cosas. Así que vamos a pasar con, ya una vez sabías un poquito dónde te metías en esto del mundo del cómic, cuando y dijiste, oye, me gustan los cómics, voy a ir a la comiquería, voy a ir al kiosco y voy a coger uno. ¿Cuál fue el que cogiste? ¿Te acuerdas? Sí, y no fue mucho después que esto, porque habrá sido un año después, 2 años después, cuando ya estaba leyendo realmente. Y fue Man of Steel de John Byrne. Sí, una edición de 5. Fue. De 5, la 5 española era os llegaba hasta allí. Sí.
Sí, incluso fue mi primera editorial por mucho. Acá está Perfil, que editaba DC Comics también, pero si bien yo soy lo que se suele llamar acá en Argentina como generación Perfil, a mí me gustaba infinitamente más 5. Porque venían los tacos, que eran medio saldo, y te venían como una especie de TPB. Entonces en ese momento estaba bastante barato y te llevabas, ¿viste? 5 revistas, 4 revistas por no tanto dinero, era realmente accesible. Esos recopilatorios de 4 o 5 números que tenían. Venían pegados. Sí, que era un cartón con encolados los cómics, básicamente. Sí, yo... Un falso TPB. De esas ediciones tengo el primero de Legends, de justo lo que vendría después de Crisis, que lo compré en un rastrillo por ahí. Y pues empezaste ahí a lo grande, con el Man of Steel. O sea, que tenía los 4 o 5 primeros números de Man of Steel, de John Byrne. No, en ese caso no era un taco de 5, sino la revista suelta del primero. Ajá. O sea, el primer número. El primer número. Y después conseguí el resto casi que inmediatamente. ¿Y esa serie la llegaste a completar entonces? El Man of Steel, sí, son 6 números. Sí, son 6 números, los llegué a tener. No los conservo porque no soy muy coleccionista. Yo me considero más bien lector. Es muy lector. Sí, entonces, apenas entendí que yo podía hacerlo rápidamente plata a los cómics, incluso canjearlo, perdía, por supuesto que perdía, pero me servía para el próximo, para leer más, para tener el próximo, así que nunca fui de conservar mucho, conservo muy pocas cosas de aquella época. Conservo el Camelot 3000 de 5, que era diferente. ¿Por qué? ¿Tapa dura o tapa blanda? No, es tapa blanda. Tapa blanda. Mira. Acá lo tengo, es tapa blanda, pero era diferente. Sí, ese lo he visto alguna vez. Era diferente a lo que era. El gato pasó por ahí. Era diferente a lo que era el resto de 5 porque no era taco, sino que era cosido, pegado, bien armado el libro, y hoy sigue enterito. Es uno de los grandes pendientes que tengo, el Camelot 3000. Hoy no sé cómo funcionará. En aquel momento me volvió loco. Yo creo que me gustará. Yo creo que a mí me gustará. Era espectacular. Lo tengo pendiente desde hace mucho tiempo. Debería leerlo. Bueno, pues estamos cubriendo ya unas cuantas de las preguntas. ¿Dirías que ese impacto un poquito del John Byrne, del Superman, de Superman? ¿A qué Superman? Ahí es Superman, pero ¿a qué Superman? ¿A qué es aguda como los apellidos? Igual es armenio, Superman, ¿lo sabemos? No sé. El Superman de Byrne. ¿Sería lo que dijiste? Pues esto está bien bueno, me meto de cabeza en el mundo de los cómics? ¿O cuáles serían las influencias para terminar metiéndote en este mundo? Al mismo tiempo que yo compraba ese cómic, veía la película de Christopher Reeve, la clásica, y al mismo tiempo daban en la tele el Batman de Adam West. Entonces es un conjunto. No entro a los cómics al mismo tiempo, o sea, los superhéroes entro al mismo tiempo lo audiovisual con la historieta. O sea, a mí me llamó siempre más la atención la historieta que lo audiovisual. Desde chico que me pasa. Sí, que es una persona que me gusta leer. Claro, sí, me gustaba leer, tenía muchas ganas de leer, aprendí a leer antes del colegio primario, entonces, porque me gustaba, o sea, era algo que me apasionaba ya de arranque. Entonces, entré a los superhéroes por la historieta, me llamó mucho más la atención eso que lo audiovisual, pero bueno, como era chico era mucho más accesible lo audiovisual, porque si bien leía una grapa era un rato, no es como ahora. Claro, me llevaba... cundían, como decimos aquí, cundía muchísimo una grapa, cundía mucho más que ahora. Ahora una grapa no te da para nada. Yo hace ya mucho tiempo que las abandoné. Allá por la época de Civil War es cuando dije no more grapas. Alguna ha caído, pues porque igual en el Salón del Cómic que hacían aquí en Gijón, hasta que se vuelva a poder hacer, sacan una grapa especial muy limitada de 500
números, creo que son 500 ejemplares con una portada, con todos los dibujantes invitados colaboran en esa portada. Y digo, pues no me puedo no comprar esta grapa. Pero seguir una serie en grapa, yo ahora mismo es que no lo contigo. O sea, me espero a que acabe un arco para leerlo, o que saquen el TPB, el tomito, o incluso a que acabe la serie y entonces ya me meto en ella. Pero siempre acaba pasando eso. Hay un montón de series que están ya terminadas y que te las puedes leer enteras. Sin embargo, como si estuvieras yendo con tu novia por la calle y pasara otra por detrás y tú te quedaras mirando hacia ella y tu novia te mirara raro, no sé si sabes a lo que me estoy intentando referir. Esto seguro que lo saca Néstor en imagen. Seguramente. Ya lo Mira, estoy, puedes ir poniendo. Ya lo estoy buscando. Serie finalizada y que me podría leer en cualquier momento. Serie nueva que no sé ni siquiera si va a acabar. Ahí está un poquito la cosa. Además, luego te lo explico, hoy claramente, ya lo tengo en la cabeza, que lo vaya buscando Néstor, que lo vaya armando para que aparezca en este tienes momento. ahí deberes, Néstor. El Android alucinante. ¿Te gusta Android alucinante, Néstor? Es que Hombre Máquina ya estaba cogido. Me gusta. ¿Te gusta? Vale. Lo veo, sí. Señor Néstor. Muy bien. Continúa, Mariano, por favor. Decía que hoy por hoy ya no se escriben grapas tampoco. Claro, sí. La Es autoría, una conversación que hemos tenido tú y yo varias veces, por eso la estaba sacando un poco. La autoría se piensa ya en compilación, entonces, más allá del formato que a uno le guste, te conviene leer en unidad de arco porque realmente no tiene demasiado sentido. Yo prefiero todavía el formato grapa, pero issue, comic book, número, pero bien. Revista también. Revista le llamáis allí, ¿no? Un poco también. Sí, a mí me gusta el concepto de revista y creo que actualmente, siguiendo con este tema, no se trabaja mucho la revista. En los 80, los 70 había un espíritu más de revista, de contar lo que pasaba en la calle. What's going on, diría Marvin Gaye. Bueno, tomarle el pulso a la calle. También. Tenía un poco más de esa idea la historieta de superhéroes, por lo menos te contaba algún suceso neoyorquino, estadounidense, lo encontrabas. Hoy me parece que está totalmente aislado de la realidad y una demostración, por ejemplo, es que hasta ahora no ha aparecido el COVID en ninguna historieta de superhéroes. Sí, eso mencionabais creo que en el programa que cerraba la temporada, ¿no? Y lo pensé y dije, es verdad, sobre todo en las dos grandes. Seguramente habrá cómics indies que este tema sí que lo estén tratando, pero como no es algo bonito y lo que decíais en el programa, que probablemente lo último que se sacó, aunque fuera de aquella manera en las dos grandes, que fuera un impacto que pasase en el mundo, que afectase al mundo imaginario recordemos que es imaginario eso, de Marvel y DC, sería lo de las Torres Gemelas, y ya a partir de ahí ya las líneas empezaron a separar. Entonces le dejamos de decir revista a eso, porque ya no se puede decir revista, ya no es algo que está inspirado en lo que pasa en tu día a día. No hay movimientos sociales. Hoy Spider-Man no iría a la universidad y vería el movimiento social, el lío, la militancia política, sino las drogas como aparecían cuando se empieza a apartar el cómic del Comics Code. Las armas, el número de las armas de Spider-Man. Mira, ese lo tenía yo en grapa cuando salió el del niño con la pistola y tal. También sí era algo sesgado. Bueno, desde la Segunda Guerra Mundial, que fue la dorada de esta afición nuestra, pues el mundo real, la realidad real, afectaba a esta realidad imaginada. Y ahora ya, sí, desde los últimos casi 20 años, ya, incluso algo que mencionabais también, lo de que ya no salen los presidentes. Bueno, Obama creo que sí que salía como presidente, puede ser. Algún camello hacía. Sí, pero no como Obama. Ajá. Pero antes el presidente era parecido a Obama. Ajá. Sí que eran los presidentes más o menos, o una caricatura o así. Bueno, pero vamos a continuar porque todavía quedan cositas aquí que comentar. Y yo creo que ya estaríamos en la pregunta del millón. Sí. Que es una pregunta que yo escribo aquí
pero a mí no me gustaría que me la hicieran. Por eso matizo, porque pregunto a ver si podrías elegir un cómic favorito o al menos uno que te guste mucho y que se te ocurra ahora mencionar. Como venimos charlando, a mí me gusta más la serie regular. Me gusta la época en que eran revistas. Puede ser un arco, puede ser, me puedes decir Invencible, que son 150 y pico números. O sea, Claro. no veces, te limites a una novela gráfica, vamos. claro, a veces hablar de cómic comunidad llama mucho a una novela gráfica, o una graphic novel, como dicen en Estados Unidos, incluso un TPB, un arco, lo que fuera, y tal vez no lo veo tan fácilmente de ese modo, sino de decir, el Superman que empieza con John Byrne y termina tal vez con la muerte, podemos decir, como unidad temática, y que hay una cantidad de autores importante, de mis favoritos. El Amazing Spider-Man, desde el Amazing Fantasy XV hasta que termina la saga del clon original, me parece que es una unidad temática. Uy, es largo eso, ¿eh? Runs largos, sí, realmente me parece que largo, mi sí, favorito es la capacidad de escribir en mucho tiempo y con cambios de autores incluso, pero que sea una unidad temática. Y después está, por supuesto, el X-Men de Chris Claremont, que es una cosa de locos. Esos serían como mis tres pilares fundamentales. Incluso de Amazing Spider-Man te puedo hablar de la época de los 80, de Roger Stern, pero siempre prefiero los runs antes que decirte una historieta encorsetada en una novela gráfica. O sea, soy muy lector de superhéroes. Para los siguientes, me puedes decir el run de Brubaker o de América perfectamente. Pues sí, esto sería un poquito lo que se te ocurre, ¿no? Como favoritos. No tengo dudas que va por ahí. Lo de Superman, ese bloque. Si es tanto, pues mira, son estos 5 años de publicación de Superman. Claro, esos años de publicación de Superman que son más de 5, son 6 años. Sí, pues son del 86 al 92, o sea, sí, esos años. Además tenía 4 colecciones en un momento, es un montón. Pero no me canso de leerlos. Los X-Men de Claremont no me canso de leerlos, y el Amazing Spider-Man de ese inicial tampoco. Los leo una y otra vez, casi que lo termino y lo vuelvo a leer, porque me vuelve loco. Sí. Te estaba escuchando, estaba mirando porque tengo por ahí yo el TPB USA de Clone Genesis Omega. No, Clone Genesis Alpha puede ser. Que es el TPB justo de la etapa que terminaría con lo que tú consideras el primer arco casi de Spider-Man, cuando acaba la etapa del clon. Que justo el primer número además es en el que usa el Spider-Ruby. Claro, podría terminar ahí incluso Spider-Man. Eso es lo loco. Y de hecho, cuando se ha hecho lo de Spider-Man toda una vida, que es el que trajo Néstor, que está por ahí, el señor androide alucinante. Espera que me muestro. ¿Te vas a mostrar? ¿Te vas a mostrar? Pues ahí le dieron una importancia al tema de los clones, y no desde los 90, sino desde que pasara originalmente. O sea, es que realmente sí es y me lo regaló un amigo además por el cumpleaños, y es un arco de Spider-Man muy, muy interesante en la etapa del clon original. Tú no has llegado igual, ¿no, Néstor? No, o sea, sí, la del original sí que la he pasado. Sí, sí. No sé si sabes que Néstor está leyendo Spider-Man en orden, a veces Spider-Man en orden desde el principio. ¿Y por dónde vas ahora? El número 200, cuando conoce a... bueno, no hago spoilers, al asesino del tío Ben. Con 200 de los... Sí, justamente he hecho ahí parón, porque también me gusta leer otras cosas, y también estaba un poquito el clon original sí que sería... Estamos hablando del 100 y pico, por ahí, ¿no? Sí, por ahí, pero claro, 149 cierro. Bueno, aprovechando que está aquí Néstor, el señor androide alucinante, en el anterior Marvelous & Company hablábamos de que Néstor había estado un tiempo en Argentina y que se acordaba de una comiquería que había por allí, que tenía una galería con unos showrooms y cositas así. Y entonces yo recurrí a mi argentino de confianza a preguntarle, oye, una comiquería, y además de hecho la llamábamos Excalibur, una comiquería que se llama Excalibur,
Sí, eso lo tendríamos que hacer en el vídeo porque de hecho ha habido varios comentarios al respecto. Sí. Hay uno que dice, no, Calibur no me suena, pero hay una que se llama Camelot. Y es lo que me dijo el propio señor Cholakian, que estaba por ahí el Camelot, que de hecho pues ya no nos preguntábamos si seguiría abierta, y de hecho no. Y de hecho, casualmente, ha sido un poquito la trama de fondo de la primera temporada de Ouroboros Radio. Hablar, bueno, de esa tienda, principalmente de su dueño. Nos puede dar aquí. Y de hecho ya es muy al principio cuando se está buscando a este Gerardo, y el último capítulo pues está muy relacionado con él. ¿Nos puedes comentar algo al respecto, señor Cholakian? Bien, sí, Camelot cerró en el 2010, fue una de las primeras comiquerías de la ciudad de Buenos Aires y realmente una, tal vez de las más importantes, porque hizo escuela en ese sentido, y hace muchísimo tiempo que no se conoce el paradero de su dueño, entonces varios hemos intentado buscarlo. ¿Por qué tan interesante el tipo? Porque tenía una personalidad muy particular, era muy acelerado, muy paranoico con que te roben las cosas. Néstor lo describe a la perfección. Él agarró el pulso de Camelot en las visitas que tuvo de toque. Entonces, era un tipo que llamaba muchísimo la atención de los clientes, y además tenía presencia en un montón de medios, porque salía en canales de televisión, publicitaba Camelot. Sí, salía en un canal de televisión que se llamaba Magic Kids, que pasaba mucho anime. Ajá. Sí, porque era muy de merchandising y sobre todo de anime, ¿no? Por lo que comentáis en el programa. Fue muy precursora del anime. Entonces, bien, Camelot cierra en 2010 y desde ese momento prácticamente que no se sabe nada de su dueño Gerardo. Y lanzamos un primer programa sobre la temática el año pasado, que se llamó In Search of Gerardo, en honor a ese In Search of Steve Ditko, en el documental. Que es ese documental. Bueno, una idea similar. Hicimos alguna gráfica que dónde está Gerardo. La gente pasaba información, llegó información, pero de todo tipo, desde fallecimiento hasta internaciones, hasta pérdida completa de la capacidad mental, y costó muchísimo esa investigación. Casi que no hubo información, y decidimos terminarla en el final de la temporada, donde puede haber algún plot twist o no. Sí, no vamos a revelarlo desde aquí, pero un programa que en principio es, o sea, una temática de un programa que en principio es tan de nicho como una comiquería de Corrientes en Buenos Aires, creo que es en Corrientes, ¿no? ¿Dónde estaba? La Avenida Corrientes, que es a 4 cuadras del Obelisco. Pero eso, de cara a todos los hispanohablantes, pues puedes decir, madre mía, esto es muy de nicho. Pues yo me lo he escuchado y a mí me ha gustado, porque al igual que aquí en Marvel & Co, pues puedes empatizar con, si no es con esa comiquería de la que están ellos hablando, con la tuya, porque al final pues terminaba siendo un punto de reunión, incluso no para ir a la propia tienda de cómics, sino no es que quedamos aquí, pero luego vamos a otro sitio, pero somos la gente que viene aquí a comprar habitualmente. Y desde aquí lo recomiendo. No sé si, Néstor, te había pasado hace tiempo el primero, no sé si lo llegaste a escuchar. No, aún no he tenido tiempo, pero iba a comentar algo parecido a lo que decías, que al final empatizas, ¿no? Porque es lo que dices, ¿no? Que cada uno tiene su propio lugar de cómics, ya sea comiquería o tienda, y lo puedes extrapolar. Yo, por ejemplo, recuerdo cuando era más pequeño en Madrid, iba a uno que se llamaba El Aventurero, pero claro, también cerró. No, a lo mejor hay algún podcast que habla de su historia, pero sí que sí, mi padre y todo conocía esa tienda, ya tenía muchos años y cerró, no, a lo mejor hace 10 años, 15, y la verdad es que llegas a empatizar con esas pérdidas de tiendas que son tan emblemáticas para ti o para la ciudad. Sí, mira, de hecho, oye, me gustaría a mí algún día hablar también de alguna tienda aquí. Porque había una justo al lado de donde estoy viviendo ahora, que era, claro, no estaba en la capital, con lo cual estaba condenada al fracaso, pero ¿cómo serían las cosas? Yo terminaría trabajando
durante 15 años para el hermano del que llevaba esa tienda. O sea, podría comentarse en algún momento. O sea, me ha picado un poquito aquí el programa de Mariano Chavarquian sobre Camelot y sobre Gerardo, que la verdad es que es una personalidad muy curiosa. Y pues desde aquí, Néstor, te recomiendo a ti mismo y a los que nos estén escuchando ese primer programa en el que la toma de contacto, o si no, por lo menos el último, se puede escuchar perfectamente. Yo creo, aunque no hayas escuchado el primero, este cierre de temporada, además, esta despedida de temporada de Ouroboros, pues yo desde aquí la recomiendo, para todos aquellos que tengan así un poquito de nostalgia, las comiquerías. Yo, que este año, en un año he ido una vez, cuando iba toda la semana a mi tienda de cómics habitual, a Joker, pues me ha dado ahí, me ha dado bastante nostalgia. Bueno, pues vamos a continuar. Vuelvo a desaparecer en las sombras. Bueno, quédate ahí cuidando ahí los cables y todas esas cosas, que no salten chispas. Muy bien, pues no sé si nos quieres comentar también pues un poquito tus géneros, tus personajes, tus villanos, tus grupos favoritos. ¿Vamos por orden o...? Vamos por orden. Pues venga, vamos a abrir con géneros, que se me ocurrió el otro día, temáticas, ¿no? Que no lo había metido aquí y digo, pues yo creo que es algo que debería haber metido, porque te puede gustar el género negro, que por ejemplo al señor Cabrera le encanta, puede ser yo solo le doy a lo heroico, de manga, que no es un género en sí, pero bueno, nos entendemos. Que bueno, ya viendo tus favoritos tan amplios, creo que nos podemos hacer una idea, pero ¿qué géneros son por los que más? Yo creo que te mueves por todo, y de hecho vas probando todo, y de hecho en el propio programa de manga te van aconsejando qué géneros puedes ir probando, aunque sepas que no te vayan a gustar, que no te van a ir, tú lo pruebas. Eso es algo muy a valorar, Pero ¿qué es lo que te gusta? A mí me gusta principalmente el género superheroico. Uh-huh. Es por lo que voy, lo que más investigo, conozco, y me llama a investigar también. A mí me parece que haciendo un programa tenés alguna responsabilidad en conocer bastante más de lo que estás hablando. Es decir, hablas hasta un punto de lo que conoces, pero te tiene que sobrar. Te tiene que quedar conocimiento sobre el tema en el cajón, porque si no, te vas a quedar corto en algún momento en el programa. Entonces, ni de manga, ni de europeo, incluso de cómic nacional argentino, no tengo mucho más en el cajón que lo que se escucha en el programa realmente. Y tampoco me llama tanto a leerlo. Realmente el superhéroe es donde termino volviendo siempre. Por más que me vaya por un ratito, termino volviendo. Como bien decís, sí, leo de todo. Un poco por el programa, un poco por curiosidad o por refrescar la mirada, pero... Sí, por poder hablar con conocimiento de algo que igual no estás tan metido. Sí. Hay una responsabilidad cuando uno se pone al frente de un micrófono a hacer un podcast. Tiene que realmente leer y eso es enriquecedor, y esa responsabilidad también te llama a leer cosas que por ahí no te animarías, porque como decías, si no estuviese en el programa, tal cosa no la leería. Y bueno, hay que ir al lugar incómodo cada tanto. Eso a veces pasa un poco. Yo tengo la suerte de que, como en Marvelous hablamos de lo que nos gusta, esa fue la idea original, pues si le gusta a Cabrera me va a gustar a mí, si me gusta a mí me va a gustar. Cabrera tenemos unos gustos así bastante similares, pero me gusta que te guste lo superheroico, porque no sé, yo creo que fue Javier Rodríguez en alguna entrevista el que decía, y yo creo que incluso Marvel lo ha mencionado, que además es que el género superheroico es el propio del medio, el género propio del medio, el género que se generó en este medio, en el nuevo arte, que ahora que nos lo quiere robar los del cine, pero bueno, en realidad el género seminal del cómic es un poquito lo superheroico, que sí que es verdad que venía de otras cosas, venía de las pulp, también ahí salía gente con ciertas habilidades que luchaba contra el crimen y ese tipo de cosas, pero bueno, como dice Cabrera, nos podemos retrotraer a de dónde viene esto, de dónde viene el otro. Y a mí también es un género que me encanta, el género superheroico de los cómics.
y también es algo a lo que vuelvo. O sea, puedo leer prácticamente casi cualquier cosa, pero a mí lo que me apetece siempre al final pues un tío con su capa y sus cosas que podría hacer lo que quisiera y decide ayudar a los demás. O sea, es un poco, admiro mucho esos personajes valientes. Yo creo porque yo soy un poco cobarde, probablemente. Entonces admiro la valentía ajena. Es un género el género superheroico me parece muy, muy grande y es para todas las edades. Y ya la gente que en un momento dado dice no, pero eso es para los niños, no me simpatiza. Porque creo que es algo que se puede leer para todos los públicos, es para todos los públicos, como totalmente. Además trabaja, cuando está bien escrito, trabaja cuestiones filosóficas, políticas, sí. te sirve brújula moral, o sea, tiene como esa idea muy de la cultura detrás, de la cultura en el sentido amplio, del día a día, de las cuestiones cotidianas, de qué hacer ante determinadas situaciones, eso que a veces dicen, ¿qué haría Superman en este caso? Sí. Bueno, que es medio burdo como se plantea, pero a mí me resulta muy interesante, y sobre todo, a ver, la cuestión política, por ejemplo, atraviesa todas las colecciones del Capitán América, desde el principio hasta el final prácticamente. En lo último, como decíamos hace un rato, puede ser un poco más ficcional, o sea, más ficcional, extremadamente ficcional, sin prácticamente basamentos en la realidad. Pero incluso en el Capi de Spencer podés ver discursos de Donald Trump, extraídos y citados, cosa que es muy difícil de notar, pero bueno, Spencer hace ese trabajo. Bueno, ya sabemos cómo termina, bueno, no quiero spoilear, pero cómo termina, en qué situación termina el Capi en esa serie, y ahí es muy interesante. Después, bueno, mismo el histórico de Engelhardt también tiene cuestiones políticas, el Capi todo el tiempo atraviesa eso. El propio Superman, lo mismo, la brújula moral. Spider-Man, que hace una persona normal, común y corriente, normal, ante distintas situaciones. Entonces siempre viene por ahí. A mí eso me resulta muy interesante y no deja de entretenerme realmente. Sí. Y además incluso lo del típico superhéroe, yo es algo que me di cuenta cuando llevaba muy poquito leyendo. Estaba Spawn, por ejemplo. Spawn, vosotros decís más Spawn y seguramente lo decís mejor. Aquí decimos Spawn, no sé si lo sabías. Sí, acá también se dice Spawn, Spawn también, vale. Ese. Decías, es un superhéroe, pero no es el típico superhéroe. Luego te ibas a Masacre y decías, es un superhéroe, pero no es el típico superhéroe. O te ibas a grupos, yo que sé, a un patrón. Es un grupo de superhéroes, pero no son los típicos superhéroes. Y dices, es que al final está Superman y el Capitán América y todos los demás no son el típico superhéroe. Pues no ser el típico superhéroe es un poco lo común. Claro, se terminó volviendo lo típico, incluso... Sí. Superman está prácticamente no hay superhéroes típicos, todos son especiales. Están tratando que Superman deje de ser Superman. Vos fijate que las figuras de Superman más actuales, las más cercanas al tiempo, Injustice, el Superman que hace Snyder, son un personaje que no es realmente el original, está adaptado a esa situación en la que ya pasó los 90, en que ya pasó Wolverine como figura máxima, el propio Spawn, típico, claro, todos esos no típicos. El propio Batman ha cambiado su forma de ser. El propio Batman desde el Year One en adelante se fue distanciando del típico un montón de veces. Y a veces termina poniendo sus problemas personales y psicológicos y hasta psiquiátricos delante de la misión, ¿no? Eso a algún amigo le va a doler mucho, pero termina perdiendo el lugar de intachable. Antes era mucho más superheroico. Batman y todos los personajes en general. Que no está mal que los afecten las cuestiones personales, pero al final del día tienen que ser el héroe típico. Sí, Superman siempre se ha podido subir en la nube Quinton, pero Superman no podría coger el martillo de Thor a menos que Odín hiciera un hechizo por ahí especial para que lo cogiera Superman.
porque no tiene el espíritu del galelo. Sin embargo, Wonder Woman, esa sí que es una digna recogedora de Mjolnir. Por hablar así un poquito de cosas mucho más nerds. Bueno, Wonder Woman ha tenido, sí, un reconocimiento merecido en el último tiempo. Sí. La ha puesto la editorial en otro lugar que antes no la ponía. La bastardeaba bastante. De todos modos, hay muy buen material de Wonder Woman que queda perdido en ese precrisis que se oculta cada vez más. Y creo que en realidad lo que hoy muestran de Wonder Woman está mucho más relacionado a momentos de la precrisis. Interesante. Sí. Incluso la película. Lo que mencionabais en ese programa, que creo le vas a volver a tener de invitado, ¿no? Este compañero, podemos decir el nombre si quieres. Sí, Patricio López Tovares. Que pues nos comentaba, y a mí era algo que, bueno, en algunos casos sí sabía, en otros no, que prácticamente todo lo que se estaba viendo en la post-crisis eran situaciones que se habían dado en la pre-crisis de DC. Y es algo que igual podemos ver incluso en los X-Men y de un tiempo mucho más cercano, que siempre se vuelve a cositas de Claremont, siempre. Menos igual ahora ya en lo último, pero seguro que algún coletazo habrá por ahí. La precrisis es el as bajo la manga de Jeff Jones. Aprovecha que nadie la leyó. Sí, para y entonces, claro, agarra todo el tiempo material de ahí, y los X-Men sí giran una y otra vez en torno a Claremont. Yo creo que los arcos se renuevan mucho. En Avengers también se da esa situación. Entonces, para uno es la primera vez que ve ese arco, y para otro es revisitarlo. Cada uno irá disfrutando las historias de acuerdo al momento en que les toque. La verdad es que no desmerece revisitar una y otra vez cíclicamente las cosas. Por ahí últimamente sí hay una falta de nuevos arcos, pero cuando son muy nuevos también hay quejas. Por lo tanto es complicado. No termino de encontrar el punto medio como para decir, bueno, ¿por dónde avanzás? Porque cuando quieren avanzar demasiado también el fandom lo frena, ¿no? Dan Slott ha sufrido amenazas de todo tipo cuando quiso convertir a Spider-Man en un empresario científico exitoso, que se parecía mucho a Blue Beetle de Len Wayne, con esas industrias Parker, lo que era industrias no Code. lo había pensado, pero sí. Yo estoy leyendo esa serie de Len Wayne y es Blue igual. Beetle no lo tengo tan controlado. Lo conozco desde la distancia. Se parece pero muchísimo. Sí, ahora que lo has dicho, sí. Len Wayne y Paris Cullins. El Spider-Man de Slott es casi igual a ese Blue Beetle. Y cuando lo hizo, lo fajaron por todos lados a Slott. A Slott le pegan siempre, pero porque quiere cambiar algo. Por más que sea a algunos no le guste su relato. Leí un tuit de él hace poco, y creo que era sobre todo por Spider-Man, en el que decía, me viene un fan y me dice, te odio por haber matado a este personaje. Y yo le digo, ¿sigue muerto? Y dice, no. Te odio por haber cambiado el oficio de Peter Parker y tal, y haberlo hecho. ¿Sigue siendo un CEO de una... No. Ah, pues es verdad, pues no. De cómo al final él le ha intentado cambiar cosas, pero todo termina siendo un capítulo de Los Simpsons, y en el siguiente todo ha vuelto a su cauce. Es la real gracia de todo esto. O sea, que se vayan por un rato del centro, que se corran hacia los costados levemente y vuelvan. Y puedes hacerlo, pero al final van a hacer que vuelva la cosa a su cauce, para que toda esa gente que se rasga las vestiduras porque cambie el oficio de su personaje, pues tranquilo, que el agua volverá a su cauce. Pero a Jerry Conway también lo putearon por matar a Gwen. Y hoy es la gloria máxima. Que en la época tuvo que ser aquello un Cristo del copón bendito. Y hoy es recordado como una gloria máxima, como un punto culmine de la colección. Y en ese momento hubo reacción. Entonces, hay que dejar laburar a los tipos que cuando inventan algo, porque no inventan casi nunca algo. Ese es el problema. El problema no es que se corran del centro, sino que no se corren últimamente. Ninguno toma riesgos. Y el único que toma riesgos, que es Dan Slott, es puteado. Tiene algunos fallos, es medio laxo en sus publicaciones, a veces no van a ningún lado,
hay un arco entero que no cuenta absolutamente nada, no solo una grapa, un arco entero que no cuenta nada. Pero el tipo toma algunos riesgos. En cambio, el resto parecería que lo escribe un bot. Realmente hay autores que parecen bots. Yo me quedo con los dibujantes. Todo el mundo habla de los guionistas y yo en el último tiempo realmente estoy pensando que los dibujantes tienen un trabajo tremendo, tal que no llegan a terminar una grapa al mes. Cosa que antes podía. Volvemos a la adolescencia, porque la adolescencia le damos más importancia a los dibujantes, casi a los... el símil sería en el cine a los actores, o sea, veíamos una película de este o del otro. Luego, creces un poquito más y dices, no, a mí el que hace la historia, claro. A mí el director, el guionista. Y ahora nos volvemos a fijar mucho en los dibujantes también, es verdad. Y ojo que... Es el esfuerzo está en el dibujante. Y a veces está subestimada su influencia en la historia. Carlos Pacheco está en los últimos meses haciendo prácticamente una campaña alrededor de esto. El dibujante cuenta un montón. Y más allá de la vieja disputa que está Lee, que Jack Kirby, no. El dibujante sigue relatando un montón, sigue narrando un montón. Y no es solamente un intérprete del guión, sino que le pone autoría, le pone tono, le pone un montón de elementos que influyen a ese guión. Es un poco injusto llamar a los runs por el guionista en lugar de incluir a los dibujantes, porque ahora son varios y me parece que tenemos que empezar a pensar un poco más desde ahí, porque es un trabajo tremendo, o sea, realmente tremendo. Hace un poco Patrick Zircher en Twitter, que es un dibujante conocido de la Casa de las Ideas, me contestaba que hoy no llegan porque les piden muchísimo más detalle, no solamente porque se autoentintan, sino porque una bota lleva muchísimo más trabajo que una bota antes. Era un tweet, yo creo que vi, en el que, bota de Capitán América de los años 70, la bota de pirata, bota de Capitán América de 2020, esa bota militar con cada cordón cruzado donde tiene que estar, esa manchita, cada tachuela, pues sí, es verdad. Es que justo cuando lo estabas mencionando me ha venido ese ejemplo a la cabeza, ¿sí? Claro, tal cual. Entonces hay que empezar a pensar un poco más qué hace el dibujante y apreciarlo desde ahí, y no tanto de, Tom King no cerró el arco enorme que había dicho cerrar y ya está. Los guionistas sí están pasando, a mi entender, por un momento flojo, pero hay que rescatarlos a los que dibujan y a los coloristas. Y a los coloristas que hoy tienen una influencia enorme y a veces en los presupuestos de la historieta se lleva mucho el guionista y pone coloristas flojos. A mi entender flojos. Y se nota, sí, es algo que hablábamos con el señor Javier Rodríguez, pero vamos a avanzar un poquito porque no podemos alargar mucho esto y seguro que nos quieres decir tus personajes favoritos, que sea destacar algunos de los grandes, y si también quieres destacar algún personaje de manga o así, eso queda de tu mano. Personajes, bueno, Superman quedó más que claro, Spider-Man más que claro, Wolverine es un personaje que adoro, y después Flash, con quien compartes afición, ¿no? Un poco. Claro, no me siento identificado, pero realmente exactamente, hay una afición que es correr rápido. Y lo dijimos en la presentación, pero el señor Cholakian es un gran velocista también. Pues claro, normal que Flash. ¿Y le criticas un poco las posturas que le dibuja corriendo? A ver si... Sí, muchas veces muchas veces lo hacen aterrizar. Lo hacen aterrizar de talón. Y vos, si pisás con el talón, en realidad te vas frenando. Más allá de que algunos por error, por mala técnica, pisen o pisemos con los talones, no vas muy rápido si vas pisando con el talón. En realidad vas reduciendo la velocidad. Si vos querés acelerar, apenas tocas. Que de ir de puntillas, pues ahí de ir corriendo rápido, ahí desarrollar. No es exactamente de puntitas de pie, porque muchos también cometen ese error de puntillas, ¿no? de llevar mucho el peso, claro.
lo de irse cayendo, a veces puede ocurrir que uno parezca que se va cayendo porque tenés que llevar un poco el peso hacia adelante. Pero bien, generalmente lo hacen meter mucho talón a Flash. Le muestran mucho la suela cuando va corriendo. Y si vos ves a alguien que corre bien de costado, nunca lo vas a ver aterrizando con el talón. Así que en ese sentido hay muchos que se equivocan. He felicitado a dibujantes por eso y me han agradecido el detalle. Sí, no me acuerdo. Se han fijado en colocarle bien el pie y en la postura. Hombre, es que para alguien que sepa mínimamente de eso, pues es algo que valora. Ya, el señor Mariano Choloquian, gran velocista, no podía faltar Flash entre sus personajes favoritos. ¿Alguno más de los protagonistas o quieres pasar a villanos que te gusten? De los protagonistas, con eso me parece que estábamos. Daredevil me encanta, pero no tiene nada que ver con la profesión, Yo hago estas preguntas y lo digo, si me las hicieron a mí yo diría 20. Sí, tal cual. En los personajes favoritos es complejo, es realmente muy difícil. Y en villanos, me cuesta decir que son favoritos, ¿no? Porque estamos, como así decíamos, que no está un superhéroe tan típico. Me parece que estamos pasando una época de enamoramiento por la villanía que a mí no me termina de gustar demasiado. Pero queremos que los hagan héroes. Estamos rompiendo ahí un poquito la cosa. Hay uno típico que es el Joker, que me parece que tiene un montón de matices, y la galería de Batman en general es alucinante. De Spider-Man, curiosamente, no me vuelve loco ninguno. ¿Ninguno? No me vuelve loco ninguno. Realmente es como que es algo de lo que más se rescata de Spider-Man, pero no sería Kingpin. Sí. Bueno, y casi que es más de Daredevil, además. Al final termina siendo. Pero originalmente es un. Originalmente salió primero en Spider-Man. Tengo entendido que sí. Igual Néstor, que se está leyendo Spider-Man en orden. Pero más allá de eso, tiene al comienzo un desarrollo mucho más importante. Contra Spider-Man que contra Daredevil, donde gana notoriedad contra Daredevil es en la época de Miller. Y ahí es donde Kingpin se convierte en un personaje clave. Mira, tenemos aquí a Néstor que está leyendo ese Spider-Man en orden. Y puedes saber que Kingpin sale. Tú ya has llegado a Kingpin, ¿no? Sí, ya ha pasado. Vale. Entonces sí, ahora sale el primer Spider-Man. Y bien, y después Luthor, esos grandes cerebros puestos en la villanía, sí, me interesan. Me interesan bastante. Villanos listos. Y los de la JSA, por pintorescos, me quedo con aquellos viejos villanos de la JSA. El Psico Pirata me gusta Perdegaton, los villanos, esos Golden Age que fueron rescatados después en los 70 por Roy Thomas, y que bueno, también los empieza a incluir Grant Morrison. Siempre los pintorescos me gustan más que otra cosa. No sé por qué los pintorescos de Spider-Man no me cierran del todo, pero me quedo con esos ridículos de DC. Y luego grupos así superheroicos favoritos. Los X-Men. Sí, se puede decir que son un grupo, ¿no? Son superhéroes, quiero decir. Porque viste que... Sí, no son los típicos superhéroes, pero son superhéroes. Como grupo sí, porque viste que... A ver, la Justice League son los galácticos, digamos. Son uno arriba del otro, una figura individual arriba del otro, pero el funcionamiento de grupo, la Justice League lo consigue, y ahí te tiro el segundo favorito, en la época de Giffen y de Matisse, pero no están todos los grandes en esa época. Que ahí se sería el segundo grupo, y uno que me costó mucho entrarle, y por fin estoy logrando aficionarme, es la Legión de Superhéroes. La Legión de Superhéroes. Que me está encantando. Muy poquita cosa he leído yo de la Legión de Superhéroes. Es que no tiene presencia en España. Ustedes tienen, al tener tantas publicaciones locales, viven mucho de lo que sale publicado en España, y por ahí no se vuelven locos con leer en inglés. Nosotros acá, por ahí, el muy fan de los superhéroes tiene más
tiene una tendencia a leer un poco más en inglés que el aficionado de Yo cada vez leo más en inglés, la verdad. Si tengo igual de fácil leer en inglés que en castellano, casi prefiero ese idioma original de todo. Pero bueno, también como siempre hay que apoyar un poquito aquí el que traigan ciertas cosas, pues uno pues también lee en castellano. Uh-huh. Hay veces en algunas traducciones que se notan ciertas. Y después te mencionaría la Society. La Justice Society. Prefiero esos grupos. Que los villanos, pues te gusta el propio grupo. Sí, la Society es una cosa de loco. El All Star Squadron, todo lo que es esa factoría de Roy Thomas en DC me parece espectacular. No por ahí lo de la Golden Age, la Society no tanto, sino la encarnación posterior. Sobre todo me gusta mucho la continuación de All Star Comics que hace Paul Levitz y que lo tiene a Wally Wood entre sus dibujantes. Uh-huh. O sea, el All Star Comics que empieza en la Golden Age termina en la Silver Bronze Age, continúa la numeración hasta terminar en el 70, en el número 70 o 70 y pico, y después arranca el All Star Squadron de Roy Thomas. Así que ese recorte de la Society me parece alucinante. A mí de la Society, una cosita que me recomendaste tú, creo que sabes lo que voy a decir. ¿No sabes? La edad. No sé. Una cosa así muy cortita, una limitada. Y de hecho, de la Society, poquito más. Les he visto, a menos que sea en algún evento en el que aparezcan también. Y una cosita cortita que está muy recomendable. De Golden Age, la Edad Dorada, la Edad de Oro. Que me recomendaste tú porque me vas conociendo y dijiste, uh-huh. A ti te gustan las cosas así, que son así como de la Edad de Oro, pero que tienen un tratamiento actual. Y dije, pues resulta que sí. Ni siquiera lo había pensado y me recomendaste. Sí, tuviste una época que ibas con eso. Tuviste una época que estabas como loco con ese concepto, con esa idea. La habías entrado, que había sido uno de los primeros programas de Marvelous. Sí, el proyecto Marvels. El proyecto Marvels y sí, claro, y después los 12. Entonces yo dije, estaba con esto. Sí, me gustan. Y la propia La Dorada, pues también. La Dorada tiene esa idea. Pero no, yo estoy yendo a tratamiento casi Golden Age en los 70. Uh-huh. Y eso realmente a mí me gusta. Me parece interesante cómo se reinterpretan los mismos personajes. Todo lo que es Tierra 2 me parece una locura. Y me da una lástima bárbara que se haya eliminado por la crisis, porque me encantaba Tierra 2. Realmente era una continuación más que interesante. Y dentro de que tú estás con los superhéroes, ¿qué época, Gold, Silver, Bronze o qué década es la tuya? ¿Con la que empezaste en los 90 o alguna que hayas descubierto después que igual es anterior y que te tiene más? O pues los 2000, los 2010 que tienen un lenguaje mucho más actual. A mí, yo últimamente estoy muy fanatizado con la Bronze. Con todo lo que es la Bronze, lo que hace DC desde el 69, 70 hasta el 85, estoy hiper fanatizado. Pero obviamente que la época post-crisis, inmediatamente post-crisis, tiene un montón de colecciones que son fabulosas. Incluso las mencioné entre mis favoritas. Pero en el último tiempo estoy muy fanatizado con eso. Y no es que no me gusta la narrativa actual, lo que me parece es que no hay tantas buenas historias. Entonces cuando agarro una muy buena colección de los 2000 en adelante, la disfruto un montón porque la narrativa es muy ligera y se adapta mucho. Hay un montón de colecciones que están buenísimas, pero son numerosísimas. Podríamos estar todo un programa mencionándolas. El asunto es que son menos y son un tanto irregulares. Duran etapitas. No lográs tener una relación de 10 años con una colección. Por eso rescato a Slott o a Straczynski en Spider-Man, porque realmente han logrado llevar en el tiempo una idea y una forma de laburar sin interrumpirse, sin autointerrumpirse, más allá de lo que les haga la editorial. Sí, claro, que siempre tiene complicaciones por ahí con los eventos y ese tipo de cosas.
Y si no has leído la JSA de Jeff Jones, lo que hace Jeff Jones en DC a principios de los 2000, o sea, entre finales de los 90, que arranca ahí con el Supergirl. El Supergirl no es de Jones. Es de Peter David. El Hawkman. Ajá. Cuando arranca Hawkman ahí, y después sigue Jeff Jones, entra en los 2000. Ahí cuando agarra series regulares está muy bien. Los Titans, esos los están Titans muy bien. Mira, esos sí los tengo leídos y me gustaron mucho. Y después se mete ahí, se la cree Jones y empieza a hacer eventos y a escribir ensayo en forma de historieta, y ahí la caga. Pero cuando hacía regulares era un fenómeno. Y la JSA de Jeff Jones, ahí vas a querer leer toda la JSA, para adelante, para atrás, para todos los lados. Sí, una serie regular, además, tal y como es por concepto en un cómic superheroico, que es un planteamiento y un nudo, el nudo infinito. Eso se le da muy bien, porque yo estuve leyendo sus Teen Titans y sí, te cerraba algún tema, pero ya te había abierto otros dos. Y eso es lo que te engancha en una colección regular. No sé si leí todos los números, pero leí un montón de su run en los Teen Titans. No sé si algo más de esto. Yo creo que ya vamos a hacer una pausita musical, si lo ves bien, y vamos a pasar ya con la recomendación. Vamos a la recomendación nomás. Vale, pues antes de la pausita musical, recordad, si queréis que esta sea vuestra cerveza, podría serlo, tenéis los comentarios ahí abajo. Si sois José Luis San Miguel o Jean-Claude Boldán, pues nada, ahí tenéis los comentarios. Si sois José Luis Cruzcampo o José Luis Heineken, no hace falta que pongáis nada. Nos vemos después de esos segundos musicales. Pues a la siguiente tapa la marca, que ahora la tengo que pixelar para que tenga sentido el mensaje. No, pero iba a decir que la salve, esta es la primera gratis, pero la primera, vale, la primera. Venga, va. Pues es de Bilbao, Esta es la primera gratis, la primera. Luego ya, si queréis, ya sabéis, ahí abajo, comentarios. Y le dais like al vídeo. Vamos a la recomendación. Eso es. Volvemos con la recomendación del invitado, que siempre al final es la entrevista y un poquito, oye, pues que además que nos haga comprarnos un cómic, ¿no? O que nos haga leernos un cómic. ¿Y cuál es el que nos traes, señor Cholakian? Es Truth, Red, White and Black, de Robert Morales y Kyle Baker. En su título original, aquí conocido como Capitán América La Verdad. Sí. En la edición de rojo, cómic, blanco y negro de eso. Ajá. Es su título. Ajá. Lo tengo por ahí. Está hablando. Lo voy por ahí. Sí, salió recientemente, además, esta semana. ¿Sí? Creo que se publica en España estas semanas. Así que está más que disponible. Es una colección que tiene el origen de Isaiah Bradley. Cuando lo van a conocer, se conoce más popularmente porque aparece en la serie de Falcon y Winter Soldier. Pues. Y me parece que es muy interesante traer la historieta esta porque realmente no es común y corriente. Es una novelita gráfica que, si bien salió como miniserie en 7 números, el destino era directamente de compilación. Sí, una recopilación directa y que queda como una unidad temática que no tiene ni una continuación, así que para el que quiera entrarle va a ser más que... Es una recomendación apta para todo público y sobre todo si viste la serie está bárbaro porque no amplía mucho la serie, la historia de Isaiah Bradley. Fue mi cosa favorita de la serie que apareciera una referencia a este cómic en concreto que nos traes, que de hecho tengo que decir que fue cuando al principio de Marvelous, después de hablar del cómic, hacíamos una recomendación relacionada. Fue mi primera recomendación relacionada del primer programa de Marvelous. A ese nivel. Sí. Es que realmente es... Sale aquí en Falcon y Winter Soldier. Es que es muy bueno, es para tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Principalmente porque cuenta una historia, como decíamos hace un rato, mezcla al superhéroe con las realidades políticas e históricas. Porque acá te puedes encontrar la historia de cómo se experimentó con el suero del supersoldado
antes de que se lo den a Steve Rogers. Eso es. Sí, En la serie lo cambiaron un poco. sí, en la serie lo han cambiado bastante. Que quedase menos crudo, o por dejar al Capitán América como el primer Vengador y el primer super soldado y eso, no quitarle ese titulillo, yo creo. Pero bueno, eso lo podréis descubrir con la lectura del cómic. Sí, sí. Claro, a veces las series hacen como un reconocimiento de la Black History, la historia de los afroamericanos, un poco lavada, ¿no? En bajas calorías, pero al menos lo hacen. Hay que festejar por lo menos que está teniendo lugar en las grandes producciones cinematográficas. Pero esto vas a encontrar lo que es mucho más de lleno. Va a ser muchísimo más dura la historia, y vas a encontrar la historia de varios tipos con los que han experimentado el suero del super soldado. Un grupo de soldados afroamericanos llevados a la Segunda Guerra Mundial con esa experimentación en su cuerpo, muy muy interesante. Y sobre todo, de quién viene. ¿Por qué? Porque no es improvisado. Robert Morales no es un guionista de cómics, sino que es un periodista principalmente. Su labor más destacada fue en la revista Vibe, de la que fue editor entre el 97 y 2004. Pero también él tiene estudios y doctorado, máster en lo que es historia afroamericana. Entonces, él es de origen puertorriqueño, afro-puertorriqueño, ¿viste? Que se da bastante esa situación en Estados Unidos. Y tiene estudios en lo que es Black History, que sería otra versión de la historia oficial, por decirlo de algún modo. ¿Por qué? Porque como muchos países se cuenta la historia desde los ganadores, ¿no? La escriben, como dicen, la escriben los ganadores, bueno. Sí. Y la escriben como quieren. Claro, y la cuentan como quieren. Entonces se va revisando con el tiempo la historia, y el trabajo tiene que ver con eso. Hay un abordaje, si bien es una ficción, está basado en algunos hechos que tienen que ver con interpretaciones históricas, y eso lo torna muy interesante. Es loco que no sea un guionista habitual de cómics, el editor de esta revista Vibe, y lo conoce allí a Kyle Baker, que es el dibujante de esta historia. Y volviendo a como hablábamos un poquito antes, es un dibujante que tiene muchísima influencia en lo que es esta historieta. Claramente, cuando la lean, se van a dar cuenta que el dibujante hace muchísimo por la historia en este caso. Realmente sí. Te va a chocar mucho al principio, y sin ser mal dibujante para nada, igual no es la que más le pega el estilo de dibujo a lo que nos están contando, porque casi lo recrudece más el que un estilo de dibujo tan cartoony como tiene Kyle Baker te esté contando. Resulta muy chocante lo duro que es. Es una de las historias más duras que yo he leído de Marvel, de por lo menos, con el testamento de Magneto y pocas más que sean tan brutas, tan duras, tan brutales. Que además, pues eso, sucede en la misma época, que fue una época muy, muy dura y muy bruta. Pero si lo vas a ojear y dices, no, pero yo esto con este dibujo no me lo leo, dale chance, como diréis allí, dale una oportunidad, porque la historia merece la pena. Y el dibujo, pues igual no es el que más le pega, pero es muy bueno y muy, muy efectivo. Lo que tiene Kyle Baker es que no va a ser un dibujante típico de superhéroes. No van a encontrar eso, sino van a encontrar un tipo que está más influenciado por la tira diaria de periódico clásico estadounidense hasta propio Disney. Sí, el rollo Tex Avery es muy de esa escuela. Y su primer trabajo en Marvel, por ejemplo, fue Howard the Duck, la adaptación de la película. Entonces, ahí, viste, le quedaba como mucho más como anillo al dedo. Sí, pero realmente DC también es bastante popular el Plastic Man que hizo, que eso también pues le pega mucho, porque el personaje que le queda bien. Y le puede sacar mucho partido. Y luego tiene algunos otros cómics propios como autor completo que están muy bien. El show de Cowboy Wally, creo que se llamaba. Cowboy Wally es su primera novela gráfica, que es la que le da bastante impulso y popularidad.
Y de ahí, bueno, sí, hay Day of Midnight. La más conocida como autor completo es en Piranha Press, que era ese imprint de DC Comics, que es Why I Hate Saturn. Sí, porque odio Saturno. Exactamente, que es personal. Después en DC Comics una gran recomendación es Justice Inc. con Andrew Helfer, que cuenta la historia de un héroe pulp bastante conocido, pero adaptada a una versión un poco más actual. Eso lo había editado. Deadpool tiene la de la línea Max, creo que era, de Massacre. Estaba dibujada por Kyle Baker y la guionizaba. Lo tengo. Lo tengo en otra pila por ahí. Pero sí, lo estoy viendo. Tiene un estilo muy particular, como vos siempre decís, muy cartoony. Me gusta, demasiado cartoony. En sus obras propias, claro, que es donde más pega. Sí, su obra para mí más destacada propia y que está muy relacionada con esta es Nat Turner, que es la historia de esa especie de Espartaco afroamericano, porque fue el líder de las revueltas de los esclavos en el sur, y cuenta esta historia de Nat Turner, que tal vez le suene a alguien del Nacimiento de una Nación, que fue una película reciente, no la histórica, que era una película para bajar líneas racistas, sino El Nacimiento de una Nación actual, que revisa la historia, que salió más o menos en la misma época que 12 años de esclavitud. Bueno, Nat Turner fue un esclavo que lidera unas revueltas bastante importantes y que pusieron en algún momento en jaque a los esclavistas. Termina con una masacre, pero bien, es tan cruda como esta la verdad, pero con acontecimientos históricos literales, ¿no? Sí. Y eso es como autor completo de su propia editorial. Entonces ahí es donde digo que Kyle Baker tiene muchísima influencia en lo que es esta historieta. Si bien Robert Morales aporta desde el guión un montón de elementos, sí. El historietista es Kyle Baker. Y Robert Morales tiene muchísima labor de diseño, además, este cómic. Muchísimo, sí. Tiene un montón de momentos de época, de cuestiones, de trajes. Por supuesto que acá la creación de un personaje supone también la creación de su traje, de su estética, de su personalidad, de su familia sobre todo, que también va a ser importante más adelante porque es el nieto de Isaiah Bradley el que forma parte de los Young Avengers. No sabía si queríamos contar eso, pero bueno, ya. Sí, en realidad la habéis podido ver en la propia serie, los que seguiréis la serie, ya aparece ahí. O sea, ya están plantando semillitas. Para eso es ya un Avengers, bastantes semillitas además, pero muchas de ellas en las series. Es que en realidad contar esto más serie que película. Contar esto no es spoiler porque en los Young Avengers está casi desde el principio. Si vos agarrás esa colección, no lo oculta en ningún momento. De hecho, lo mejor que pasa en Young Avengers está relacionado con este personaje y se iría hablando. Claro, tal cual. De ahí es que me parece más que interesante una primera aparición, porque una primera aparición de un personaje que es importante en una historieta atípica, porque es desde todo punto de vista atípica y autoconclusiva, así que como recomendación y totalmente conseguible. Hoy debe ser una de las cosas más fáciles de conseguir. Ahora mismo sí, o sea, justo reeditado en el momento estamos grabando esto, esta misma semana. Para todos que hayáis visto Falcon and Winter Soldier y os haya llamado la atención este personaje, corred a por ello, porque os va a volar la cabeza a cualquiera que se nos lea, que le guste Capitán América, que le guste, que sea un poquito así las cosas que te mueven por dentro sobre Black People, Black Lives Matter y todo este movimiento, mucho antes de que saliera este movimiento el año pasado. Yo creo que bueno, si fue mi primera recomendación en Marvel, por algo sería. Y bueno, pues nos podemos hacer con esto. No sé si tienes por ahí apuntado los datos de la edición, de cuánto nos cuesta la edición nueva, la edición vieja. No.
Yo mientras tanto os puedo decir que la edición de Forum, porque esto ya lo editó Forum en su día, antes de que Panini tuviera los derechos de la edición de material de Marvel. Esto no sé si se vendió muy bien, porque durante años, y yo creo que ahora a día de hoy incluso, cuando se vuelvan a hacer en los salones del cómic, este cómic que estaba ahí en donde ratoneamos nosotros, ahí en las donde nos llenamos los dedos de polvo, en donde cajoneamos, siempre era uno de los cómics muy habituales encontrar por precios muy baratos, y está realmente muy bien. Esa es una tapa blanda. Ahora la edición actual es una tapa dura, si no me equivoco. Sí, 19,95. Tapa dura. Recién salidita del horno. O sea que está. Tendrá algunos extras, me imagino. Sí, algunos debe tener. 176 páginas. Sí, yo el TPB lo recuerdo más bien finito. El de Forum tendría justo el cómic y muy poquito más. Pero bueno, yo la edición que tengo es la que quiero. La portada la portada nueva está realmente hermosa. Tiene un trabajo de color muy interesante. Las portadas están saliendo muy lindas de Panini últimamente, me parece. Y no sé si sería muchos spoilers decir. O sea, lo que pasa es muy gordo. Pues imaginaros la reacción de Steve Rogers a lo que pasa en este cómic. No sé si sería mucho spoiler decirlo. No voy a decir cuál es la reacción, pero bueno. Claro, para que os hagáis una idea. Lo central del argumento es mucho menos spoiler que este tipo de cosas, me parece. Que las reacciones, que las escenas, que los destinos. Me parece que el argumento principal es el que contamos, y después todos los detalles son los que van a enriquecer. Lo que pasa después no es spoiler, con lo que pasa después con el nieto y todo eso. Pero el centro de cómo se llega a estos lugares de experimentación, cómo terminan estos personajes, cuál es el destino de cada uno de sus compañeros, y cómo vivieron la guerra, creo que es la parte que trae más tela que cortar de la historia, y que no se la pueden perder porque está buenísima. Eso sí. Recomiendo que miren un poquito el dibujo antes de entrarle. Porque a alguno que no le guste nada, que le sea inabordable este tipo de estética, va a rechazar la historieta. Sí, porque si te lo pillas, si te lo encuentras ese dibujo de sorpresa y no has visto nada de Kyle Baker, te puede resultar chocante. Pero si ya previamente ves algo de Kyle Baker y dices, vale, pues ya sé un poquito lo que me voy a encontrar, dale. Y aunque te eche el dibujo para atrás, seguimos recomendándolo, ¿eh? O sea, sí, claro. Pero hay que advertirlo. Sí, porque es un dibujo muy poco convencional, y sobre todo para este tipo de historias. Mariano, un placer. Nos vamos a despedir ya de ti. Creo que ya todo un poquito dicho. No sé si quieres comentarnos algo más allá de despedirte. No, un placer total. Esperé mucho el momento de hacer esta participación de Marvelous con invitado. Creo que desde el primero que hiciste dije, ¿cómo va a ser cuando esté? Sí, si el mayor problema es que llevo mucho tiempo sin hacer Marvelous con invitado, pero la ausencia del señor Cabrera me ha obligado a volver por estas lides. Esperemos que vuelva. De los primeros en los que pensé me queda pendiente con Mariano, y además ahora que es conductor de otro programa y todo, pues qué mejor ocasión. Era el mejor momento. Sí. Esperemos que vuelva pronto Cabrera, porque es la verdad que es un baluarte de conocimiento. Él te dirá que cualquier día vuelve, pero aquí estoy esperando. se echa de menos. Así que muchas gracias, y lo disfruté un montón. Realmente fue espectacular. Ahora que es el High Father, hasta ahí voy a leer, que no me deja que lo cuente mucho, pues lo tiene más complicado. Nada, desde aquí abrazo fuerte. Me voy. Un abrazo. Te dejo ya libre, que creo que tienes planes buenos por ahí, y me quedo con Néstor para hacer el disclaimer. Abrazo grande. Chao. Agur. Muy bien, pues vamos con el disclaimer para cerrar, pero antes voy a dejar unos momentos musicales.
Y contamos para el disclaimer con la compañía del señor Néstor, que ha estado aquí muy atento detrás y ya estaba pensando los memes que iba a hacer al respecto de este nuevo Marvel. El meme que se ha explicado, lo has explicado también, que no sé si por una imagen, pero bueno, ya no va a tener mucho sentido ponerlo. O pondré como se va haciendo. Mira, ¿sabes lo que puedes hacer? Según lo voy explicando, lo vas poniendo ahí en imagen. Va saliendo por partes. O sea, sale y ahí pone esto, ahí pone. Pero es que ahora que hemos explicado la explicación, no sé si... Bueno, no sé, porque lo explicamos al final. Explicamos la explicación de la explicación al final. Incepción. Así que recordamos que Marvelous es un podcast que se distribuye bajo licencia Creative Commons y que la música que utilizamos también está registrada como Creative Commons y en este caso conseguida a través de la plataforma... ¿Yamendo o Jamendo? Muy bien, muy bien. Sí, señor. Yo creo que Cabrera esta no lo sabía. En el programa de hoy habéis podido oír, como siempre, a los artistas. Espera, que soy malo con los nombres. ¿Portrayal o Woodward? Venga, con uno me vale. Portrayal y Woodward. Josh Woodward. Muy bien. Sí, señor. Qué caramba. Así que si alguien quiere reproducir total o parcialmente, es que Cabrera decía moco. No sé qué. No he llegado todavía. Estoy acabando la segunda temporada, pero no he llegado ahí. Pasó, yo creo que esto es la cuarta, ¿vale? Así que si alguien quiere, es que se lo hice así de encerrona y casi me parece. Así que si alguien quiere reproducir total o parcialmente este podcast con fines no lucrativos o algo así, puede hacerlo siempre que se nos mencione a sus creadores, el señor Cabrera, el señor Parra, el señor Néstor, el señor Mariano Cholaquian, el señor Kyle Baker. Así que podéis poneros en contacto con nosotros a través de la dirección marvelouspodcast@gmail.com o redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, nuestro canal de Telegram. Me hice Vero en su día. ¿Te acuerdas de Vero? Que estaba ahí, yo creo que estaba Zack Snyder en Vero. ¿No te suena? Vero. Hubo una red social que se llamaba Vero, con V, Vero, la Vero, que es una de mi pueblo, la Vero. Yo creo que no me estoy equivocando el nombre. Y ahí estaba Zack Snyder que ponía cosas y poco más. Se enfadaron con Facebook o con Twitter o algo. No, vamos a ver o qué es lo bueno. Sí, bueno, allá donde está Zack Snyder es todo lo bueno. Sí. No, me lo hice y no he vuelto a entrar en la vida, yo creo. Igual hay un señor ahí diciendo, oye, que me gusta mucho el programa, ¿por qué no me responde? ¿Por qué me odia? Estarán preguntando, ¿habrá canal de YouTube? O no lo sabremos. ¿Habrá canal de Telegram? Claro. Pues hay canal de Telegram y lo podéis encontrar buscando Marvelous Podcast para enteraros de cuándo hemos colgado el próximo programa o mandarnos vuestras dudas, sugerencias. ¿Qué más nos pueden decir aparte de dudas y sugerencias? Pues si algún cómic que quieren que habléis, Cabrera y tú. Pero ¿sabes qué pasa? Que luego no lo hacemos. Bueno, pero somos muy buena gente. Y recordad que los programas están disponibles para su descarga y suscripción en la plataforma iBooks y también en iTunes. Y por supuesto ya podéis entrar en marvelouspodcast.es, la web diseñada por Ignacio Córdoba, donde encontraréis nuestros programas de una manera más chula y ordenada. Menos los de la temporada, porque como eso está de mi mano y yo trabajo, pero no el trabajo y luego ya poco más. Algún día estarán. Es que no sé yo realmente cuánta gente entra a los programas desde la web. Pero bueno, está bonito que si entra alguien que vea que están todos. Básicamente, pues como es nuestra carta de presentación un poquito, y bien bonita que es. Muy bonita, sí, habrá que tener el jardín ahí, pues bien florido y el césped bien pasado. Y nada, nos vemos en el próximo programa. En principio la idea es subir esto más o menos a la vez, tanto a ebooks como a YouTube. Como mucho se pueden llevar una semana de diferencia, pero yo creo que esta vez igual sí que conseguimos sacarlo simultáneamente o por lo menos en el mismo día o algo así. Sí, te la cerquita. Pues muchas gracias a todos por estar ahí un programa más, por vernos en un programa más. Me da rabia cuando dicen lo de darle al pulgar arriba y a la campanita, así que no lo voy a decir, ¿vale? No lo digas. Ya la gente ya lo sabe, ya si quiere ya eso me lo queda. Yo lo que sí digo es, tú primero dale que te gusta. Claro. Según ves un vídeo, tú dale que te gusta. Cualquier vídeo. Aunque sea el de Leticia Sabater. Que luego ya tendrás tiempo de darle a que no te gusta. ¿Sabes? Claro. Y eso que nos vamos llevando. Nada, pues ahí. Hasta luego.
running away. Don't bother to Facebook message or call me, 'cause I'm living life in airplane mode and everything is okay. I just wanna play, unplug for the day and live in the moment, 'cause I'm living life in